Y sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de cómo influye el voltaje corporal en la salud y en la enfermedad. Una cosa absolutamente extraordinaria que venimos hablando hace tiempo en este canal, pero no es algo de lo que se hable generalmente en las rondas de lo que tiene que ver con la salud o con el cuerpo humano, el voltaje corporal, la electricidad en el cuerpo humano. Porque claro, nuestro cuerpo funciona con bioelectricidad. Para entender mejor cómo funciona, lo tenemos, por ejemplo, al pionero en salud natural, el doctor Jerry Tennant, que ha escrito un excelente libro sobre este tema titulado Healing is Voltage, o sea, sanar es voltaje. Aunque se formó como oftalmólogo, Tennant hizo la transición a la medicina natural cuando se vio forzado a tratar sus propios problemas de salud después de desarrollar una encefalitis. Por distintas razones, este médico desarrolló esa enfermedad, pero se vio obligado a tuvo que hasta dejar de trabajar en noviembre del 95 y se pasó 7 años postrado en una cama sin esperanza de recuperación. Él cuenta que acudió a los mejores médicos de New York, Boston y así sucesivamente. Todos le dijeron, lo siento, pero tienes unos virus en tu cerebro y no sabemos qué hacer. No llames, nosotros te llamaremos, le decían. Tenía de 2 a 3 horas al día de lucidez en la que podía entender lo que leía en el periódico y después, como si fuera un interruptor de luz, todo se apagaba y ya no podía pensar, ya no podía leer, ya no podía mirar, ya no podía entender nada. Durante estas 2 o 3 horas que podía pensar, se dio cuenta que tenía que averiguar cómo curarse él mismo, ya que, bueno, siendo doctor, habiendo investigado, algo podía conseguir que lo ayude porque nadie podía hacerlo hasta ese momento. Se me ocurrió que si podía averiguar cómo hacer que una célula funcione, podría hacer que todas funcionen, porque aunque parezcan diferentes, en realidad todas tienen los mismos componentes. Solo tienen un software diferente, cada célula. Entonces comenzó a leer sobre biología celular. Él dice, algo que llamó mucho mi atención fue que las células funcionan a un pH entre 7.35 y 7.45. Realmente no sabía qué significaba eso, excepto que se trataba del equilibrio ácido-básico. Comencé a tratar de entender el pH. Me di cuenta que pH no es solamente el nivel de ácido o alcalino de una sustancia, sino que también es el nombre que se le da al voltaje en un líquido. Si pensamos en el voltaje de las luces eléctricas o una computadora, a eso se le conoce como electricidad conductora. Eso significa que los electrones se están moviendo a través de los cables de cobre, pero en un líquido la situación es bastante diferente. Un líquido puede ser un donador de electrones o un captador de electrones. Por convención, si el líquido es un captador de electrones, se pone un signo de más delante del voltaje. Si un electrón es donador de electrones, se pone un signo de menos delante del voltaje. Tomamos un sofisticado medidor de voltios llamado medidor de pH y lo introducimos en el líquido. Nos dará una lectura del voltaje. Menos de 400 milivoltios de un donador de electrones es lo mismo que un pH de 14. Más de 400 milivoltios de un captador de electrones es lo mismo que un pH de 0. Por supuesto que si es neutral debe tener un pH de 7. Parece ser que la curación requiere el doble de voltaje. Un medidor de pH
puede darle una lectura de pH o de milivoltios, aunque es más fácil entender lo que está pasando si utiliza milivoltios. Un pH de 7.35 equivale a menos 20 milivoltios de donador de electrones. Un pH de 7.45 son menos 25 milivoltios de donador de electrones. Las células están diseñadas para funcionar en un ambiente de menos 20 a menos 25 milivoltios. Las personas pueden llegar a confundirse porque si se mide a través de una membrana celular, obtendrá un resultado de menos de 90 milivoltios, pero el ambiente está diseñado para ser de menos 20 a menos 25. Esa fue una parte que me ayudó a comenzar a entender cómo curarme a mí mismo, y que para repararse y curarse, las células necesitan un ambiente de menos 50 milivoltios. En otras palabras, necesita el doble del voltaje normal para reparar o reemplazar las células dañadas. En Japón, el doctor Hiroki Nakatani fue la primera persona en utilizar la electrónica moderna para medir los meridianos de la acupuntura. Publicó su trabajo en 1951 y en Alemania un doctor llamado Reinhard Boll hizo un trabajo similar que publicó en 1952. Pude tener acceso al dispositivo del doctor Nakatani, que por cierto es bastante rudimentario, y descubrí que mi cerebro estaba funcionando entre los 2 y 4 milivoltios, en lugar de los 25 que necesitaba para funcionar, entre 2 y 4. Y ni hablar de lo lejos que estaba de los 50 que necesitaba para repararse. Ahora sé por qué no funcionaba, dice. Lograr entender que mi cerebro no tenía el voltaje suficiente para funcionar correctamente fue lo que realmente me llevó a tratar de averiguar qué hacer para que las cosas funcionaran de nuevo. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta que las enfermedades crónicas son el resultado de la incapacidad del cuerpo para crear células funcionales. Primero se encontró con el trabajo de un médico ruso llamado Alexander Karasev, que había identificado una forma de onda que puede transferir electrones a las membranas celulares. Comenzó a tratarse con el dispositivo CENAR, desarrollado por Karasev. Años más tarde desarrolló su propio dispositivo llamado biomodulador, y a medida que se fue dando cuenta que el cuerpo debía tener energía, el otro gran cambio en su paradigma fue cuando realmente logró entender que su cuerpo estaba bajo un desgaste constante, por lo que debía ser capaz de producir células nuevas. Cada 48 horas producimos conos nuevos en la mácula del ojo. Cada 3 días se reemplaza el revestimiento del intestino. La piel sobre la que estamos sentados tiene, hoy en día, tiene alrededor de 6 semanas de edad. Su hígado, 8 semanas. Y su sistema nervioso, 8 meses. Algo de lo que me di cuenta es que las enfermedades crónicas solo ocurren cuando se pierde la capacidad de crear células nuevas y funcionales. Por extensión, se dice que una célula es funcional cuando la célula tiene una mitocondria funcional. Pero si la membrana celular no funciona, entonces la mitocondria tampoco funcionará. Es todo el conjunto lo que tiene que funcionar correctamente. Es como tener un coche nuevo, que a pesar de que todos los componentes sean nuevos, si no tiene transmisión, no funcionará. Lo debe tener todo. Las células en realidad tienen lo que podríamos decir como 4 baterías. Las mitocondrias son solo una de esas baterías y necesitamos que todas las baterías sean funcionales. En pocas palabras, el voltaje inadecuado es una de las características de todas las enfermedades crónicas, ya sea que no cuenta con el voltaje necesario para que las células funcionen correctamente o un mayor voltaje para producir células nuevas. Así que, para curarse, necesitan el voltaje apropiado. También requiere de toda materia prima necesaria, nutrientes,
para producir células nuevas y combatir cualquier toxina que pueda dañar las células. Y el increíble cuerpo humano tiene sus propios sistemas de baterías. De acuerdo con Tennant, el cuerpo humano tiene 4 sistemas de baterías principales que hacen que las células funcionen correctamente. El más grande es la batería muscular. Sus músculos son piezoeléctricos, es decir, cuando trabaja en sus músculos y en lo de cualquier persona, emiten electrones. De alguna manera, los músculos actúan como baterías recargables, así que mientras emiten electrones también los almacenan. Para recargar el paquete de batería en sus músculos, todo lo que tendría que hacer es ponerse un poco en movimiento y ejercitarse. En resumen, los 4 sistemas de batería que se encuentran en el cuerpo humano son los siguientes. Todos estos sistemas de batería deben ser funcionales para que las células funcionen correctamente. El primero es el paquete de batería de los músculos. Nuestros músculos se encuentran uno encima del otro en un orden específico, algo muy parecido a las baterías de una linterna, con el fin de formar una fuente de energía. Cada órgano tiene su propio paquete de baterías, que son baterías musculares apiladas de acuerdo con Tennant. Cada pila de baterías musculares corresponde a un meridiano de acupuntura. Las baterías musculares están rodeadas por la fascia, que actúa como un semiconductor, una molécula metabólica diseñada para mover los electrones a la velocidad de la luz, pero no solo en una dirección. Juntos, los músculos apilados y la fascia trabajan como un sistema de cableado para su cuerpo, al llevar el voltaje del interior de la batería muscular a través de la fascia hasta el órgano apropiado. El segundo sistema de baterías es el condensador de la membrana celular. Las membranas celulares están compuestas de grasas llamadas fosfolípidos en forma de círculo con 2 patas. El círculo es un conductor de electrones y las patas son aislantes. Se apilan juntas para que puedan tener 2 conductores separados por un aislante, que es la definición de un condensador. La diferencia entre un condensador y una batería regular es que cuando el condensador se descarga por completo, mientras que una batería se descarga poco a poco. Así que cada membrana celular actúa como una batería pequeña que se alimenta continuamente a los electrones de la batería muscular. Otro sistema también es la batería ADP-ATP, porque dentro de cada célula hay otro sistema de baterías recargables llamados adenosina difosfato o adenosina trifosfato. Cuando esta batería está cargada se conoce como ATP. Cuando esta batería está descargada se conoce como ADP. Gracias a su sistema recargable, también hay un tipo de cargador de batería en el interior de las células. A esto se le conoce como el ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico. El ciclo de ácido cítrico utiliza los ácidos grasos. Cuando hay suficiente oxígeno disponible para cada unidad de ácido graso que pone dentro del ciclo de ácido cítrico, se obtiene los electrones suficientes para cargar hasta 38 baterías ATP. Pero si no hay oxígeno disponible para cada unidad de los ácidos grasos, cuando entra en el ciclo de ácido cítrico solo obtiene los electrones suficientes para cargar hasta 2 o 3 de estas baterías. Por lo tanto, cuando los niveles de oxígeno bajan, el sistema de batería ADP-ATP se vuelve muy ineficiente. Es como un coche que va de 38 millas por galón a 2 millas por galón, dice Tennant. Y la otra es la batería del ADN. Por último está el ADN. La molécula de ADN mide 32 por 21 angstroms
por doble hélice, y la proporción de estos números es algo muy parecida a Phi, el número Phi, que se conoce como la sección áurea o el número áureo. Cada vez que tenemos algo en el cuerpo que representa la sección áurea y lo exponemos a energía escalar, la energía implosiona en el centro y se vuelve el suministro de energía para el ADN, dice Tennant. Pero también está el quinto sistema de energía, que es lo que se llama agua estructurada. El quinto sistema que almacena y suministra energía es el agua estructurada, el agua con carga negativa que se encuentra en sus células y tejidos extracelulares. El agua del grifo es H2O, pero esta cuarta fase es H3O2. Es más viscosa, más ordenada y más alcalina que el agua regular. Y el índice de refracción, propiedad óptica, de este agua es aproximadamente 10% mayor. Y también tiene carga eléctrica, lo que se llama carga eléctrica negativa. Esta puede ser la respuesta de por qué las células humanas tienen carga eléctrica negativa. Tennant no habla del agua estructurada, pero es un componente adicional que desempeña un papel muy importante en la salud y la enfermedad. En resumen, la forma de recargar el agua estructurada es a través de la luz solar. La exposición al sol le da a la estructura del agua en su cuerpo un mayor orden, lo que proporciona una mayor energía. Entonces, ¿qué necesitan las células para funcionar apropiadamente? Como mencionamos anteriormente, la enfermedad crónica se caracteriza por un bajo voltaje de la célula. Entonces la pregunta obvia es, ¿por qué las baterías no tienen carga? ¿Qué pasa que se descargan? Acá entran en juego una serie de factores, entre los más importantes son, por ejemplo, las hormonas tiroideas, que la hormona tiroidea T3, por ejemplo, controla el voltaje de las membranas celulares, mientras que la hormona tiroidea T2 controla el voltaje de las mitocondrias. Por lo tanto, necesita que la hormona T3 y T2 funcionen correctamente. Lo que descubrí es que para todas las enfermedades crónicas debe asegurarse que su tiroides funcione correctamente, porque de no ser así, bueno, va a haber algunos problemitas. Uno de los problemas es que a los médicos les enseñan a enfocarse en la hormona estimulante de la tiroides, la THS, y algunas veces en la hormona T4, pero la THS y la T4 podrían ser normales, pero si no tienen los cofactores necesarios para convertir a la T4 y la T3, entonces todavía hay hipotiroidismo. También otra cosa también hay que enfocarse en las emociones, porque también producen pequeñas distorsiones en los campos magnéticos que reducen el voltaje. Si son negativas, obviamente, si las emociones son negativas. Las emociones son un factor muy importante que reduce el voltaje en el cuerpo humano o lo puede aumentar. Su cuerpo puede almacenar emociones negativas o positivas y se distorsiona el flujo de electrones. Así que lo que encontramos es que una de las causas principales de las enfermedades crónicas también son las emociones. Puede identificar estos campos magnéticos emocionales de muchas formas diferentes. Un trabajo realizado por Eileen McCusick y otros han demostrado que estamos rodeados de campos magnéticos. Emite unos 5 pies, más o menos. Y para borrar estos problemas en el campo magnético causado por las emociones negativas, Tennant aplica un campo magnético más fuerte al usar su biomodulador, que no solo puede transferir electrones, sino que también emitir una gran variedad de formas de ondas, incluyendo energía escalar. Así que si te va gustando este video, podés ponerle like tranquilamente, no hay problema, podés suscribirte, compartirlo, un montón de cosas, comentar qué opinás, así estamos en contacto,
Y bueno, y seguir mirando más y más videos de este canal que la verdad que son para aprender y disfrutar mucho. Prácticamente todo es electromagnético, todo está rodeado de campos electromagnéticos, así que eh, es bueno prestarle su debida atención para lo que es nuestra salud a nivel cotidiano, en nuestra vida diaria y para eh, tener más energía, más vitalidad. Nunca viene mal saber sobre estos extraordinarios temas de lo increíble que también puede llegar a ser nuestro cuerpo humano. Así que muchísimas gracias por todo. Vamos a seguir con estos temas. Suscríbete. Podés dejar también una donación en los links que están abajo en la descripción para ayudar a este canal, para apoyar a la difusión de este tipo de información, para que mucha más gente también se vea beneficiada con estos conocimientos. Te agradezco muchísimo.